¿Cómo están en esta tarde? ¿Bien? Yo también quería el barbecue, hermano. Quería comer hot dog, compartir, estar afuera en el sol, pero llovió. A veces pasa, a veces hacemos planes y ocurren cosas que nos obligan a cambiar de planes, a hacer cosas diferentes, pero yo también ya quería que llegara el sábado para estar en el barbecue, pero la próxima semana sí que sí tenemos que tener barbecue. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Ustedes también quieren? ¿Están igual de entusiasmados que yo o no tanto? ¿Sí? Próxima semana sí o sí barbecue. Toda esta semana está prohibido cantar la canción Dios manda lluvia porque próxima semana tiene que haber sol. Pero saben, como les decía, a veces hay cosas que ocurren en la vida que nos obligan a cambiar de planes. Nos obligan a reconsiderar ciertas cosas que queríamos hacer. Y no solo cosas que queríamos hacer, nos obligan a reconsiderar a veces nuestra vida entera. Reconsiderar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de actuar o de vivir, nuestros hábitos en la vida. Nos obligan a reconsiderar también lo que consideramos bueno, lo que consideramos malo, nuestra forma de hablar, cómo nos expresamos, cómo hablamos con los demás, las conversaciones en las que nos involucramos, el tipo de información que compartimos, qué es lo que sale de nuestras bocas. La Biblia a menudo nos desafía a cambiar, a mejorar, a reconsiderar ciertas cosas en nuestras vidas, a avanzar, a acercarnos cada día más a Dios, para parecernos cada día más a Él. En medio de un mundo que constantemente nos inunda de mensajes anticristianos, antibíblicos, debemos todos los días tomar la decisión de fortalecer nuestra fe y seguir confiando en Dios y en su palabra. Todos los días somos desafiados en nuestra fe. Todos los días, sin falta. Nos enfrentamos a situaciones que nos obligan también a tomar decisiones y el Señor nos manda a tomar esas decisiones con sabiduría, con entendimiento, teniéndolo a Él en mente también, su palabra. Todos los días hacemos frente a posibles caminos de vida, caminos de muerte, de bien o de mal, de bendición o de maldición. Y el Señor nos manda a escoger la vida. Escojamos la vida, escojamos con entendimiento, escojamos con sabiduría. Sabiduría que viene de Dios. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces tenemos que reconocer que no lo sabemos todo, que no tenemos todo el conocimiento en nuestra mente, no lo sabemos todo, nos equivocamos, no lo controlamos todo, no podemos prever todo, siempre habrá cosas que nos tomarán por sorpresa. Una tormenta de lluvia, por ejemplo, que impide que comamos hot dog, que hagamos un barbecue, que la pasemos bien afuera. Voy a tratar de no hacer tanta referencia al barbecue hoy día en la predicación, se los prometo. Pero hablando en serio, perder su trabajo por recortes de presupuesto, entrar en una crisis económica, recibir un diagnóstico negativo de un médico que te cambia los planes de la vida, perder a un ser querido de forma repentina. Las tragedias de la vida no avisan, solo ocurren. Pero tenemos nuestra parte de responsabilidad frente a esas situaciones. Y en los casos que no podemos controlar absolutamente nada, lo que sí podemos controlar es nuestra forma de reaccionar frente a esas cosas. Decidir dónde pondremos nuestra confianza. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene nuestro socorro, del Señor. Y es cierto que a veces no podemos controlar lo que nos ocurre. Hay cosas que salen completamente de nuestro control, que no podemos hacer nada al respecto, pero podemos decidir poner nuestra confianza en aquel que todo lo puede, que todo lo controla, que todo lo sabe y que quiere ser tu Dios, tu guía, tu consuelo y tu salvación. ¿Alguien puede decir amén a nuestro Dios que quiere ser nuestro guía, nuestra salvación? Podemos decidir nosotros que no vamos a comprometer nuestra fe ni nuestra relación con Él por las cosas que nos ocurren. Que seguiremos creyendo que Él está con nosotros en todo tiempo y que Él tiene el control de toda situación. Porque esa es su promesa, no te dejaré, no te desampararé, no te abandonaré. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de nuestro Dios, ese es nuestro Dios. En Jesús tenemos un camino de paz, un camino de vida, de amor, de gozo, un camino de bendición, con el objetivo que nosotros también seamos de bendición, un camino de esperanza.
Ese es el camino que Jesús nos ofrece. Ese es el camino que Él nos aconseja, nos pide que tomemos. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que tomaron diferentes caminos, caminos equivocados, decisiones incorrectas que les costó caro. A algunos les costó su paz, su familia, su hogar, su dignidad, su gozo. Y lamentaron su decisión. Lamentaron haberse apartado de los planes de Dios, de su bendición y de su presencia. Y cada una de esas historias nos enseña que el mejor lugar siempre es estar en la presencia de Dios, estar en su voluntad, dentro de sus planes perfectos para nuestras vidas, bajo sus alas, bajo su protección. No siempre lo entendemos todo, pero el mejor lugar siempre es estar bajo la protección de Dios. Vamos a leer un texto hoy que será la base de nuestra enseñanza. Se trata de la parábola del hijo pródigo. Un pródigo es alguien que desperdicia sin ningún cuidado, sin sabiduría, sin medida sus bienes. Él es alguien que no tiene cuidado de lo que hace, que podríamos decir también que no valora lo que tiene. Y para ponernos un poco en el contexto de esta parábola, Jesús la cuenta con el objetivo de abrir su corazón, de exponer el corazón de Dios hacia los pecadores, hacia las personas que los religiosos de su época descartaban, ponían a un lado, excluían, con quienes ellos no compartían, no hablaban y mucho menos se sentaban a la mesa para comer con esas personas. Porque sentarse a la mesa representaba intimidad, aceptación, confianza, compañerismo. Los religiosos huían de ciertas personas de mala reputación en el tiempo de Jesús, para no contaminarse con su mala moral. Pero podemos ver muy claramente que Jesús, al estar con esas personas, con esos pecadores, Él no era contaminado por su pecado, era al revés. Él los limpiaba de su pecado, Él los contaminaba con su amor, Él los contaminaba con su santidad. Y como iglesia somos llamados a eso mismo, ser luz en las tinieblas, paz en la tormenta, amor en medio del odio. Jesús aquí nos enseña a hacer todo lo contrario de lo que hacen los religiosos de su época. Jesús se acerca a estas personas despreciadas para relacionarse con ellos. Él viene a los que han cometido errores, a los que han tomado caminos equivocados, que se han alejado de Dios, para restaurarlos y para perdonarlos. La parábola del hijo pródigo se trata de esto. Y se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y en el principio de este capítulo, los religiosos se quejan en contra de Jesús. Así es como empieza el texto. Ellos dicen en el versículo 2, este hombre recibe bien a los pecadores y hasta come con ellos. En otras palabras, hasta se sienta a la mesa con ellos, tiene conversaciones con ellos, comparte con ellos, les demuestra aceptación y confianza. Y en respuesta a lo que estos hombres están diciendo, Jesús empieza a contar parábolas. Les cuenta 3 parábolas. Y empieza con una de 100 ovejas y un pastor. Y Jesús empieza a contar con qué gran amor este pastor se da cuenta que le falta una de sus ovejas. Tiene 99, hay una que se perdió y muestra cómo él va a buscarla. Como él deja las 99 en el redil y va por aquella que está perdido. Lo deja todo por una que es extraviada, porque cada una de ellas para él tiene valor. Cada una de ellas es importante. Y quizás hay personas aquí presentes que sienten que no tienen valor, que piensan que se han alejado demasiado de Dios y que Dios no quiere saber nada de ellos, o que no son dignos de acercarse a su presencia, no son dignos de orar, de alabar, de cantar, que no son dignos de sus bendiciones, personas quizás que han perdido respeto hacia ellas mismas por los errores que han cometido y sienten que no tienen su lugar en la casa de Dios porque se han extraviado. Pero aquí Jesús nos muestra todo lo contrario. Nos muestra el corazón de Dios que está dispuesto a perdonar y a darlo todo por los que se pierden, por los que cometen errores, por los que se sienten torpes por las decisiones que han tomado. Esa es la gracia y el amor de Dios. Viene a buscar al pecador donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté. Y luego Jesús explica la gran alegría que el pastor siente al encontrar a esa oveja perdida. Leamos Lucas 15, versículo 5. Cuando la encuentra, dice, con gozo la pone sobre sus hombros.
Algo muy importante cuando alguien se aleja de Dios, se pierde, muchas veces saldrá herido y necesita que Dios lo ponga sobre sus hombros, cure sus heridas, lo restaure, lo levante, lo encuentre. Y después dice, y al llegar a casa, llama a todos sus amigos y vecinos diciéndoles, alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que de la misma manera, continúa Jesús, habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida que por 99 personas buenas que no necesitan hacerlo. Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que provoca gozo en su corazón. El corazón de Dios, su deseo es ver vidas transformadas. Familias restauradas, hombres y mujeres que cambian de camino, que recapacitan y cambian de camino para transformarse en herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y como mismo Jesús lo dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Dios quiere ver a hombres y mujeres pasar de muerte a vida. Hombres y mujeres que un día eran condenados por su pecado, pero hoy reciben perdón y pueden entender y aplicar la palabra que dice ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese es el corazón de Dios. Si alguien lo cree puede decir amén. El Señor quiere restaurar vidas. Se alegra más por alguien que vuelva a casa. Más por alguien que vuelve a casa y que es restaurado, que por todos los que han permanecido aquí. Eso es lo que dice Jesús. Y todos necesitamos conocer ese corazón, esa faceta de Dios. Porque todos en algún momento nos equivocamos. En algún momento nos extraviamos. Dios perdona, pero más que perdonar, esto nos cuenta que Él va a buscar al pecador. Así como en este texto los amigos del pastor se regocijan, dice, cuando la oveja perdida es encontrada y vuelve a casa. Asimismo, los que son realmente amigos de Dios se alegran cuando ven a alguien volver a casa, volver a los caminos del Señor. Eso es lo que Jesús quiere enseñarle. Alegrémonos juntos. Tengamos ese corazón de Dios. Ellos no, los religiosos de su tiempo no se juntaban con pecadores. Habían categoría de gente para ellos. Gente buena, gente honrada y gente despreciable, gente con quien no querían estar. Pero Jesús viene a romper esas barreras. Y creo que sigue siendo muy pertinente hoy para cada uno de nosotros. Que nuestra alegría como iglesia sea ver personas venir a los pies de Cristo y ser transformadas para siempre. Que nuestra alegría sea ver personas pasar de derrotas a victoria, de tinieblas a luz, de una vida sin esperanza, sin amor, sin sentido y sin Dios, a una vida abundante en Cristo Jesús. Esa es nuestra misión y nuestra predicación, que nuestro corazón sea como el corazón de Dios. Al ver ese resultado, lo que provoca la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de alguien, en la familia de alguien. Y después Jesús les cuenta otra parábola y les dice que hay una mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas y comienza a buscarla por todos lados y limpia toda la casa, busca hasta que la encuentre, y cuando la encuentra, dice, se llena de alegría. Y luego Jesús dice en Lucas 15:10, les digo que así también se alegran los ángeles de Dios cuando un pecador cambia su vida. Así se alegra el Señor, así se alegran los ángeles. Dios te busca como algo precioso que se ha perdido y que debe ser hallado. Eso es lo que hace Dios una y otra vez. Y es en este contexto, en un contexto donde los religiosos se enojan con Jesús porque se relaciona con pecadores, que Jesús cuenta estas parábolas para mostrar el corazón de Dios. Y luego Jesús comienza a contarle esta tercera parábola, la parábola con más detalles de las tres. Y esta es la parábola del hijo pródigo. Leamos juntos Lucas 15, del 11 al 16. Entonces Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones, que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero, llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. En esta parábola,
un poco distinta de las demás. Jesús comienza mostrando lo que ocurre con un ser humano que toma una mala decisión y comienza a envolverse cada vez más en su pecado, a perderse cada vez más en su pecado, a descontrolar su vida, a perder el control de lo que hace, a entrar cada vez más en caos. Deshonra a su padre, se va a un país lejano, lejos de su familia, malgasta todo el dinero de su herencia y se encuentra en una situación de gran escasez. Y luego trata de resolver las cosas con sus propias fuerzas y obviamente no lo logra. Esto describe lo que el pecado produce. El pecado te lleva a situaciones difíciles, incómodas, situaciones de escasez, de vergüenza, de temor, de inseguridad, lejos de Dios. Y muchas veces, al llegar a esa situación de crisis, es cuando el ser humano comienza a darse cuenta que se equivocó, que tiene que tomar mejores decisiones. Pero vamos a ir etapa por etapa. Lo primero que ocurre en esta parábola, según lo que acabamos de leer, es que el hijo menor pide algo completamente descarado. Y mismo hoy eso no ha cambiado mucho, lo podemos entender, porque él pide la herencia y la herencia se recibe cuando la persona muere. Para esa cultura era lo mismo, era una falta de respeto pedirle herencia antes de que el padre muriera. Es como decirle, quisiera que ya estés muerto, dame ya lo que tendría que recibir cuando mueras. Eso es lo que está diciendo el hijo. Esto indica muy probablemente una gran inconsciencia, una gran falta de respeto, quizás mismo una desconexión de la realidad. Pero ese es el camino que él decide tomar. Y unas pocas líneas después la Biblia nos cuenta que toma sus cosas y decide irse, salir de la casa de su padre, salir de la bendición. Ese es el camino que toma este hijo. Y quisiera que nos detengamos aquí un momento. Como les decía al principio, en la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que salieron del plan divino, que tomaron decisiones que los alejó de Dios y de sus bendiciones. Quizás la persona no se da cuenta, pero alejarse de Dios es alejarse de su bendición, de su provisión, de su plan para su vida, de sus promesas, de su perdón, de su salvación y de la vida abundante que tiene para él. Y en el caso de este hijo menor, vemos muy claramente las consecuencias de su pecado. Ya no hay provisión para él cuando se aleja, cuando se va. Ya no hay seguridad, la seguridad que tiene en la casa de su padre, que tenía con todo lo que su padre tenía. Ya no tiene tampoco acceso a las bendiciones de su padre por su estado de rebelión. Y mismo si se llevó con él una cierta fortuna, esa fortuna se hace nada sin aquel que provee realmente. Hay muchas razones por las cuales alguien puede tomar una mala decisión y a veces hasta puede hacerse con sinceridad pensando que está haciendo algo bueno, que eso es lo que tiene que hacer, pero la mayoría de las veces esas malas decisiones sinceras se toman desde la ignorancia. Por no conocer a Dios, por no conocer su palabra, por no conocer sus promesas, sus estatutos, sus mandamientos. La ignorancia y la ceguera nos hacen hacer cosas que pueden ser terriblemente opuestas al plan de Dios. Terriblemente opuestas a su voluntad. La ceguera nos impide medir la gravedad de nuestras acciones. Uno de los ejemplos más claros de la Biblia es el apóstol Pablo. Antes de convertirse, antes de su encuentro con Jesús, cuando él perseguía a los cristianos, él era sincero. Pero el hecho que era sincero no quita que estaba equivocado, que estaba yendo en contra del plan de Dios. La Biblia nos enseña que él perseguía a los cristianos, los asesinaba y lo hacía con orgullo, como un servicio que le hacía a Dios. Y esto Jesús lo había dicho antes, se lo dice a sus discípulos en Juan 16:2, les dice, los expulsarán de la sinagoga y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Y eso ocurrió con Pablo. Pablo era uno de ellos. Pero la Biblia nos cuenta que Jesús salió al encuentro de Pablo y le abrió los ojos para que entrara en razón. Lo único que puede hacer entrar en razón al ser humano es un encuentro genuino con Dios. Un encuentro genuino con Dios. Por eso nos dejó al Espíritu Santo, porque solo a través de Él hay convencimiento de pecado. Un encuentro genuino con el Señor. Quizás algunos aquí presentes están en una situación de crisis y no entienden por qué. Y están sentados aquí diciendo, vamos a ver, ¿tendrá Dios algo para mí? Vamos a ver si realmente Dios puede cambiar mi vida. Déjame decirte que Dios puede y quiere cambiar, transformar tu vida, toda tu existencia. Ese es su plan, siempre lo ha sido. Mostrarte un camino mejor. Esperanza, amor, gozo, una nueva vida.
Y otros quizás dicen, no sé qué hacer con mis familiares, con mis hijos, con mis padres, mis hermanos, con mis amigos que no quieren conocer al Señor. Quiero decirte que Dios también tiene planes para ellos. Vale la pena seguir orando. Vale la pena seguir mostrándoles el amor de Jesús a través de tu vida, a través de tus acciones. Vale la pena seguir predicando con amor y paciencia. Por uno solo que se arrepiente, dice la Biblia, hay fiesta en el cielo. Vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir orando, porque nuestro Dios transforma vidas, restaura hogares, sana corazones. Lo ha hecho por 2000 años y lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios salva. Nuestro Dios transforma. Y ese Dios maravilloso salió a encontrarse con el apóstol Pablo mientras él iba camino a una ciudad llamada Damasco para capturar a todos los cristianos que pudiera encontrar. La maldad de Pablo estaba creciendo cada vez más, estaba extendiéndose cada vez más. Así es el pecado. Se extiende cada vez a nuevas áreas de tu vida, a nuevas áreas de tus relaciones, de tu familia. Y a veces nosotros también nos encontramos en ese camino a Damasco con planes que creemos que son mismos para servir a Dios, pero que en realidad no lo son. Son planes que están lejos de la realidad de su amor, planes que causarán destrucción y maldición no solo a ti, sino a los que están alrededor tuyo. Toda acción que no refleja el amor de Dios, que no refleja su gracia, que no refleja su perdón y su compasión, no es de Dios. La sinceridad no es suficiente, debe ir acompañada del conocimiento, de la verdad, del amor de Dios. No tomemos el camino de Damasco como Pablo antes de su conversión. Recuerden Proverbios 14:2, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay otros que quizás después de haber conocido a Dios deciden por diversas razones alejarse, volver a su antigua vida, como muchos de los discípulos cuando Jesús murió antes de que resucite, antes de verlo resucitar. Y hay un ejemplo de esto con 2 discípulos en Lucas 24. En este texto la Biblia nos cuenta que hay 2 hombres, 2 discípulos de Jesús, después de haber conocido al Maestro, después de haber estado con Él por años, vuelven a sus antiguas vidas en tristeza, en decepción. Estos son los discípulos que iban camino a Emaús. El camino de los decepcionados, de los que piensan que Dios se equivocó o los defraudó o que Dios no actuó como debía. Ellos vuelven atrás pensando que Jesús fue derrotado en la cruz, que no era quien afirmaba ser, porque no hizo las cosas como ellos pensaban que la harían. Y muchas veces nosotros vivimos lo mismo con el Señor. Muchas veces pensamos exactamente de esa forma, porque sus planes no son nuestros planes. Su forma de hacer las cosas no es como nosotros pensamos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero a pesar de lo que los discípulos pensaron, Jesús no fue derrotado, no fue vencido. Jesús salió victorioso, fue vencedor. Y esa victoria también es nuestra victoria. Ese era el plan de Jesús en esa cruz. Ellos pensaban que Él iba a derrotar a Roma, que iba a sacar una espada y que iba a vencer por Israel. Pero Él venció en una cruz, no solo por Israel, sino que por toda la humanidad. Los planes de Dios siempre son mucho más grandes que lo que nosotros pensamos. Dejemos que Él actúe. Dejemos que Él nos guíe. Confiemos en sus planes, confiemos en lo que Él quiere hacer. No dejemos que nuestra visión del mundo opaque el maravilloso plan de Dios. A veces estamos tan concentrados en nuestra perspectiva, en nuestra forma de pensar, en cómo yo lo haría, o lo que yo necesito, o lo que yo quiero, que olvidamos que tenemos un Dios con planes más grandes que los nuestros. Olvidamos que Él ve mucho más de lo que nosotros vemos. Donde nosotros vemos derrota, Él ve victoria. Donde vemos heridas, Él ve milagro. Donde vemos tristeza, amargura, Él ve gozo. Donde nosotros vemos fracaso, Él ve éxito. Cuando te sientes abatido, Dios está listo para levantarte. Cuando te sientes débil, Él es tu fortaleza. Cuando piensas que no puedes avanzar más, Dios está listo para abrir nuevas puertas en tu vida. Solo tienes que seguir confiando en Él, avanzando paso a paso, conociéndolo cada día más. Tus luchas y tormentas, Dios las transformará en testimonios de victoria y de poder. Dios no se cansa de esperarte y de levantarte una y otra vez hasta que llegues a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta como iglesia, ser cada vez más como Jesús. Y a veces, al igual que estos discípulos que van camino de Emaús, estamos tan cerca de Jesús, pero al mismo tiempo no lo podemos ver.
cercas pero lejos. El texto nos cuenta que Jesús se les apareció y ellos iban caminando, iban conversando y conversaron con Él y no lo reconocieron. A veces estamos tan enfocados en nuestra decepción que no vemos a Jesús en medio nuestro. No vemos a Jesús en nuestra vida. No vemos a Jesús en nuestra familia, en nuestra iglesia. ¿Y sabe cuándo se dieron cuenta? Cuando se sentaron a la mesa con Jesús. La mesa, el lugar de comunión por excelencia. Jesús le manifiesta su identidad a sus discípulos cuando se sienta a la mesa con ellos. Jesús les revela su corazón cuando se sienta a la mesa. Sentarse a la mesa con alguien quiere decir establecer una relación especialmente íntima con esa persona. Quiere decir amor, aceptación, confianza. Jesús se manifiesta a nosotros en los momentos básicos de la vida, en nuestro día a día, en nuestras actividades cotidianas. Eso es intimidad, invitarlo a tu vida en todo momento. Y a medida que tu relación con Jesús va creciendo, el lugar que le das a tus problemas va disminuyendo. Todos los problemas comienzan a verse insignificantes comparados a la gloria y el poder de nuestro Señor Jesús. Acércate más a Él. Acércate más a Él y confía más en Él. A veces nos enfocamos tanto en ciertas cosas que en realidad son insignificantes. Que me ofendieron, que no me saludó el hermano en la iglesia, a lo mejor no lo vio, hermano. Me ofendieron, no me tomaron en cuenta, no me hablaron. En la iglesia hay muchas luces, en la iglesia cantan canciones que no me gustan, en la iglesia el pastor se viste mal. ¿Qué les pasa, pues? Sí, pues, como dicen los chilenos. Jesús te toma en cuenta. Jesús te ama. La iglesia no es perfecta, pero Cristo sí lo es. Deja que Él tome el primer lugar. Cuando tu amor por Él crece, tu enojo disminuye, tu frustración disminuye, tus decepciones en contra de los que te defraudan, de que son imperfectos, disminuye, tu decepción en contra de los hermanos o de la iglesia disminuye y te das cuenta de la belleza de estar juntos y en armonía como hermanos, creciendo juntos, mejorando juntos, haciendo el esfuerzo juntos de ser como Jesús en todo tiempo. Eso es ser iglesia. Amarnos, apoyarnos, a pesar de nuestros errores, tenemos paciencia y perseverar juntos en oración y en amor. Y la Biblia dice que los discípulos, después de darse cuenta que habían estado hablando con Jesús, se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Cuando exponía la palabra, cuando escuchábamos su voz, cuando estábamos cerca de Él, no se daban cuenta, pero ardía su corazón. Había algo dentro de ellos que decía, esto no es una conversación normal. Y esta misma pregunta podemos hacernos, ¿no arde tu corazón con la palabra de Dios? ¿No arde tu corazón por acercarte nuevamente a Él, por cambiar el rumbo de tu vida? ¿No arde tu corazón por ver un cambio en tu familia, por ver un cambio en tu vida? ¿No arde tu corazón por ver a su Espíritu Santo transformándote cada día más? Estos dos discípulos creían que la cruz significaba el final de toda esperanza, pero en realidad era el principio de todo, el principio de una nueva esperanza, de un nuevo mundo lleno de amor, de fe y con oportunidades iguales para todos, para acercarse a Dios en toda libertad. Eso es la cruz de Cristo. Por su resurrección, Jesús es el autor de la fe. Por la cruz ya todos tenemos acceso a su presencia. No solo un grupo selecto de personas, sino todo ser humano que quiera encontrarse con Dios. La cruz de Cristo nos da acceso a la presencia del Padre en todo tiempo. Y alguien debiera decir amén por esa realidad hermosa, la victoria de Jesús en la cruz. Su cruz cambia nuestra historia. Cambia nuestra perspectiva, cambia nuestro mundo, cambia nuestra forma de entender a Dios. No te alejes de sus caminos. Quizás algunos están voluntariamente tratando de alejarse de los planes de Dios. Quizás algunos voluntariamente no quieren estar cerca de Dios. Y un hombre en la Biblia llamado Jonás trató de huir del llamado y la presencia de Dios. A Jonás Dios lo manda a predicar a una ciudad. Y él no quiso ir, no quiso responder a ese llamado. De hecho, quiso ir en otra dirección completamente diferente. Jonás 1:3 dice, Jonás quiso escapar del Señor. Escapar del Señor. Jonás parece que no entendía que no puede escapar del Señor. No es posible escapar de su presencia. No es posible alejarse de Él.
Es posible, hay algunos comentaristas que dicen a lo mejor Jonás no lo entendía. Habían diferentes comprensiones de cómo es Dios en ese tiempo. Él estaba rodeado de culturas que creían en varios dioses. Y algunos de ellos pensaban que los dioses solo tenían autoridad en su sector. Y a lo mejor Jonás, algunos dicen, pensó que yéndose de la tierra a donde se supone que Dios es adorado, iba a estar lejos de Dios. Eso nos muestra que Dios nos usa muchas veces a pesar de nosotros, a pesar de nuestras falsas convicciones o creencias de cómo es Él. Y Él va enseñándonos cada día más, revelándose cada día más a nosotros. Eso es lo que piensan algunos sobre Jonás, porque es extraño un poco que un profeta de Dios diga, voy a alejarme de Dios, voy a huir de su presencia, como si eso fuera posible, sabiendo que Él está en todo lugar y que tiene autoridad en todo lugar. Él quiso irse lejos de la presencia, dice el texto, lejos de su voluntad y de su llamado. Y quizás algunos aquí presentes están luchando por irse lejos de la presencia del Señor, por no responder un llamado sobre sus vidas. Algunos quizás ni siquiera querían estar aquí hoy, están aquí por respeto, respondiendo a la invitación de alguien. Algunos aquí presentes quizás ya habían tomado la decisión, como Jonás, de alejarse de Dios, de tomar otro barco, de emprender un camino hacia otro destino, un destino lejos de la iglesia, lejos del Señor, lejos de sus consejos, de su palabra y de sus planes. Pero el salmista escribió de forma muy acertada en el Salmo 139, versículos 7 a 14, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Eso es lo que somos, su creación, sus hijos amados y hechos a su imagen. No podemos huir de su presencia en ningún lugar. Él siempre está con nosotros. No puedes irte lejos de Él. Y no hay absolutamente nada tampoco que te pueda arrebatar de su mano cuando decides estar bajo su protección. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando decides estar bajo su protección, nada te puede arrebatar de Él. Nada. Y volviendo a nuestra historia del hijo pródigo, él trata, cuando se da cuenta, de arreglar las cosas con sus propias fuerzas, con sus capacidades humanas. Busca un trabajo, dice, se esfuerza, trata de salir adelante, de encontrar comida, trata de ser su propio Dios, su propio proveedor. Y la Biblia nos dice que comienza a cuidar cerdos. Este detalle es importante y también muy interesante, puesto que los cerdos para los judíos son animales inmundos. El texto nos quiere decir que la solución que él encontró para sus problemas sigue siendo deshonrosa, sigue siendo desagradable para él. Y no solo es deshonroso y desagradable, la Biblia nos dice que ni siquiera funciona, porque sigue pasando hambre hasta el punto de querer comer la comida de los cerdos. Pero mismo eso nadie se lo da. El pecado te lleva ahí, te destruye, te quita tu dignidad, te lleva hasta lo más bajo, te lleva a la deshonra y a la vergüenza, y nadie fuera de Dios te puede sacar de ahí. La Biblia dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el camino de salvación. Jesús es el camino de esperanza y de vida eterna. Jesús es la solución a un mundo perdido y envuelto en su pecado. Eso es lo que predicamos hasta su regreso. Y la Biblia sigue en Lucas 15, 17 al 19. Finalmente, dice, cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre.
Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Es en este punto cuando ve que está todo perdido, que no tiene nada, que no puede hacer nada para cambiar su situación, que se da cuenta realmente de la gravedad del error que ha cometido al irse lejos de la casa de su padre. En ese momento decide que las cosas deben cambiar. Ahí se da cuenta, nos dice el texto, que en la casa de su padre tenía todo. No le faltaba absolutamente nada. Mismo los empleados tienen comida ahí. Y la Biblia dice, volviendo en sí, recapacitando, volviendo, dándose cuenta. Muchos de nosotros debemos darnos cuenta, debemos volver en sí, caer en cuenta de todo lo que tenemos al estar cerca de Dios. Todo lo que tenemos estando bajo su protección. Es tiempo de darnos cuenta, de abrir nuestros ojos, de volver en sí. Pero para eso se requiere humildad. Debemos tener la humildad y la valentía para reconocer que nos hemos equivocado, para reconocer que lo necesitamos, que dependemos de Él. Y el mismo hijo aquí pronuncia una sentencia sobre él mismo. Él piensa decirle a su padre: déjame ser como uno de tus trabajadores. Pero veamos cómo le va con el padre, veamos qué le responde. Lucas 15, 20 y 22. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Eso es algo un poco insólito, sobre todo en ese tiempo. Una persona que representa autoridad, que vaya corriendo así hacia otra persona, hacia su hijo. Lo normal hubiese sido que él espere que llegue o que espere que él tome la iniciativa de correr hacia él. Pero eso nos muestra el amor de Dios, su gracia, su compasión, su deseo de volver a encontrarse con nosotros. El padre corre hacia el hijo pródigo porque ya no puede esperar para volver a encontrarse con él, para poder abrazarlo nuevamente. Su compasión es más grande que cualquier etiqueta, que cualquier forma, que lo que los demás puedan pensar. El gozo que hay en el corazón de Dios cuando uno de sus hijos vuelve a casa es más grande que todo. Y el hijo empieza a decirle su discurso, lo que él había preparado, lo que había pensado. Él le dice: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa. También pónganle un anillo y sandalias. No sé si se dieron cuenta, pero el padre ni siquiera lo dejó terminar. No lo dejó llegar al momento de la condena, al momento de la sentencia que él le iba a proponer. El hijo le iba a decir: déjame ser como uno de tus trabajadores. Pero eso no es una opción para el padre. Él no quiere que sea uno de sus trabajadores. Él quiere recuperar a su hijo. Quiero decirte hoy, no importa lo que has hecho, cuántas veces te has equivocado, cuántas veces te has torturado a ti mismo por tus errores. El lugar que tienes en el corazón de Dios no te lo quita nadie. El único que tiene ese poder de salir de su protección, de su presencia y de no recibir sus bendiciones como hijo eres tú. No disminuyas tu valor por tus errores, porque Jesús murió por ti para borrar tu pecado. Y luego el texto nos cuenta que el padre dijo: maten al mejor ternero y prepárenlo, celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Hay fiesta en el cielo por cada persona que recapacita y que vuelve a casa. Por cada persona que decide seguir a Jesús. Cuando un ser humano vuelve a Dios, es tratado como un hijo, como un heredero, no como un criminal, no como alguien que no merece estar en la casa del Padre. No importa lo que hayas pasado, eres su hijo, eres heredero, eres amado y eres perdonado. Y quizás está en ese punto el momento de darte cuenta que las cosas tienen que cambiar, que las cosas no van bien y que necesitas acercarte a Dios, invitarlo a tu vida.
No caigamos en el error de creer que Dios solo se interesa en nosotros cuando estamos bien, cuando logramos vivir vidas según su voluntad. Él nos ama en todo tiempo y en todo momento está con sus brazos abiertos, listos para recibirnos, esperando que recapacitemos. Dios, al igual que el Padre en esta historia, quiere que estés en casa, cerca de Él. Pero Él no te forzará. Lo que te espera si vienes a Cristo es recibir perdón. Ya vimos lo que espera cuando se alejan de la presencia de Dios, cuando se aleja la persona del plan divino. Pero al estar cerca te espera perdón, restauración. Lo que te espera al venir a Cristo es ser sanado por el gran médico que puede restaurar tu vida. Lo que te espera es una fiesta de alegría. Porque los ángeles se alegran cuando un ser humano vuelve a casa. Dios nunca desecha a quien se acerca a Él. Al contrario, Dios premia a quien se arrepiente y humildemente reconoce que lo necesita. ¿Y sabe qué? En esta historia el personaje principal no es el hijo rebelde. Muchas veces hablamos de la parábola del hijo pródigo. El personaje principal es el padre. Es la historia de un padre que pierde un hijo, pero que lo vuelve a encontrar. Nuestro héroe es el personaje principal de nuestra historia, es el Padre que nos vuelve a encontrar, que viene por nosotros a recuperarnos donde quiera que estemos. Quiero invitarlo a que se ponga de pie hoy. Aquí todos necesitamos una y otra vez recordar que tenemos una casa, que tenemos un lugar en el corazón de Dios. Aquí hay personas que como el hijo pródigo necesitan volver a casa, reconciliarse con Dios. Pero no solo eso, hay personas que necesitan volver a su llamado, volver a su ministerio, volver a la plenitud de la presencia de Dios, volver a sus planes para su vida. No desperdicie su llamado. Romanos 11:29 dice: irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de decirle al Señor que lo necesitamos. Es tiempo de reconciliarnos con Él. Vamos a tener un tiempo de oración en unos instantes mientras el equipo de alabanza nos guía en este canto que dice: ven ante su trono. El Señor no deja fuera absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Todos necesitamos volver a casa. Necesitamos recordar que tenemos un Padre que nos ama. Voy a pedir que alce su voz conmigo y no le voy a pedir que repita una oración. Cada uno de ustedes tiene una historia con el Señor. Tiene algo en su corazón que decirle a Dios. Dígaselo. Dígaselo con sus propias palabras. Mientras oramos juntos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu perdón, mi Dios. Gracias por recordarnos hoy que siempre hay un lugar para nosotros en tu casa. Que siempre hay perdón, que siempre hay restauración, que tú siempre estás esperándonos con los brazos abiertos, mi Dios. Queremos hoy entregarnos a ti nuevamente, decirte nuevamente que te amamos, que queremos seguirte. Mi Dios, oro hoy día, Señor, por cada persona que quiere reconciliarse contigo, que quiere volver a casa, que quiere decirte una vez más: tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Yo quiero nuevamente confiar en ti, quiero nuevamente entregarte mi vida, quiero nuevamente seguirte, mi Dios. Quiero poner toda mi confianza en ti. Oro por cada persona cuyo corazón está roto, quebrantado. Oro por cada persona que necesita que tu Espíritu Santo lo toque, lo llene, lo restaure, lo fortalezca. Mi Dios, yo no conozco las historias de cada persona aquí presente, pero tú sí. Tú conoces a cada persona por nombre, tú conoces cada historia, tú conoces cada petición, tú conoces cada aflicción, tú conoces cada desafío, tú conoces, Señor, cada familia. Conoce las familias, Señor, que necesitan ser restauradas. Oro, mi Dios, por hijos que vuelven a casa, por reconciliación entre hermanos. Oro por reconciliación entre padres, hijos, madres, hijas, mi Dios. Oro por cada persona, cada familiar que necesita conocerte, que necesita saber que hay un Dios de amor que lo ama, que hay un Dios de amor que está esperando con brazos abiertos, que volvamos a ti, mi Dios.
Oro por cada situación de papeles, de inmigración, mi Dios. Hay personas quebrantadas en una completa inseguridad, sin saber lo que va a pasar con ellos. Tú tienes control de cada uno de ellos, de cada situación, de cada futuro. Mi Dios, trae paz, trae consuelo, trae confianza a sus corazones, que si están en tus planes, tú tienes promesas para ellos. Tú tienes planes, tú tienes promesas y tú tienes en tus manos sus vidas, mi Dios. Oro por cada persona que quiere venir bajo tu protección, mi Dios. Bendice sus vidas. Bendice, Señor, sus corazones. Restaura sus familias. Restaura los hogares. Restaura las relaciones. Oro por cada uno que está aquí, cada uno con su historia. Tú los conoces.